Hoy, en Hora Clave, Reutemann en vivo. Después de meses, Carlos Reutemann rompe el silencio y no se calla nada. Elisa Carrió con todo. Un reportaje explosivo con la candidata en la recta final por la pelea presidencial. Y Ricardo López Murphy a fondo. Enfrenta a nuestro equipo periodístico y responde a todo. Además, Caso García Belsunce. Exclusivas revelaciones del crimen que conmueve al país. La situación ha cambiado dramáticamente. Hasta hace 2 o 3 días teníamos una composición del lugar de las elecciones bastante ordenada, digamos. Había 3 candidatos peronistas, Rodríguez Sá por sí, Carlos Menem por sí, Kirchner por Duhalde, en lugar de, o en representación de Duhalde, y todos pensábamos que esos 3 candidatos se dividían las preferencias y que el balotaje iba a ser entre alguno de ellos 3, entre 2 de ellos 3. Los demás, los candidatos de origen radical, digámoslo así, teníamos, bueno, Moró que no mide, Carrió que enfrenta un suave proceso de desgaste, y López Murphy que le asignábamos en general a los observadores ese 10 o 12% típico del centro derecha, que lo tuvo el Sogaray alguna vez, lo tuvo Carvalho alguna vez, y ahora parecía tener López Murphy. Era un cuadro ordenado, ¿no? Una incertidumbre cierta. Pero he aquí que en los últimos días se ha producido un fenómeno extraordinario. López Murphy ha empezado a crecer en las encuestas en forma acelerada. Es como si uno hiciera una imagen turfística, uno de los corredores que iba por afuera, de golpe empieza a atropellar. Estamos viviendo la atropellada de López Murphy. ¿Por qué ha pasado esto? A mí me parece que lo que ha pasado con López Murphy es que rompió la cápsula, superó el cerco del voto del centro derecha y penetró en los votantes independientes de la clase media. ¿Se acuerda de Alfonsín en el 83? De golpe, ¡rum! Y entonces de golpe este hombre que tenemos acá deja de ser un referente importante, un hombre respetado, pero con una minoría más o menos acotada, y pasa a ser una persona que puede ganar o puede entrar al balotaje el próximo domingo. Ahora, esta comprobación que hacemos todos, los que estamos mirando esto de cerca, cambia totalmente la naturaleza del reportaje que vamos a hacer ahora con el equipo de La Clave. Porque si hubiera sido el domingo pasado el reportaje, le hubiéramos hecho un reportaje a un hombre importante, a un referente importante, a un hombre respetado, a ver qué opina. Casi a un opinólogo. Pero ahora vamos a hablar con alguien que puede llegar a ser presidente. Entonces nuestra actitud tiene que cambiar. Ya no es el reportaje tranquilo a un referente importante. Es casi un examen. Vamos a ser más severos. Porque este hombre que vamos a tener delante, vamos a preguntarle, ¿realmente puede ganar? Y si gana, ¿podrá gobernar sin el peronismo? Son preguntas espinosas. Es, diría, el último reportaje importante, antes de las elecciones, del hombre que puede ganar las elecciones sorpresivamente. Le pido que preste mucha atención. Más que periodistas, vamos a ser examinadores en nombre suyo, porque usted va a tener que decidir si este hombre puede ganar y si usted lo va a votar. Después de los auspicios, Ricardo López Murphy. Buenas noches, doctor López Murphy. ¿Cómo interpreta usted este fenómeno de la atropellada en las encuestas, en las elecciones de su candidatura? Bueno, yo creo que veníamos creciendo sistemáticamente. Creo que nuestros ciudadanos se han ido dando cuenta. Es decir, hay un problema en
la sociedad. Estaba, como usted lo explicó bien, armada para que la elección nacional fuera la interna del Partido Justicialista. Y nosotros, en particular yo, traté de quebrar ese arreglo, esa circunstancia que para mí es oprobiosa para la nación. Y avancé, creo que muy fuertemente allí. Y la sociedad me ha estado usando como un vehículo de cambio, o sea, como una forma de expresarse. Y creo que quiere un cambio grande y no quiere verse entrampada en eso que parecía todo ya arreglado y definido. Ahora, ¿usted esperaba esto? Yo diría que, pongámoslo en su lugar, hemos crecido mucho en la encuesta. Para alcanzar las mayorías falta bastante todavía. Entonces, seamos prudentes también en eso. Hemos hecho un avance importante, pero para las mayorías falta un poco. Por el otro lado, uno hace siempre en estas cosas el máximo esfuerzo. ¿Cuál va a ser la reacción de la población? Es algo que es muy difícil imaginarse exactamente cómo será. Yo debo decirle que esta Semana Santa yo he estado caminando mucho por la Drogué, por Bursaco, por donde yo vivo. La reacción de la gente es impresionante, ¿eh? Eso sí lo noto. Además, ¿sabes lo que noto? Un tono de alegría, de esperanza. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a ir con una fuerza nueva, una fuerza que tiene 8 meses, es una fuerza absolutamente novedosa, una fuerza que ha tenido una orientación programática muy clara. Ustedes me han visto, yo he venido a todos los debates, he venido a debates muy duros. Creo que nos hemos animado a todo y eso ha tenido una claro, muy buena repercusión. Pero usted dice, logré romper con lo que se había instalado como la interna del justicialismo y la gente quiere un gran cambio. El tema es, ¿por qué el gran cambio es usted? Bueno, eso lo opinan los ciudadanos, ¿no? O sea, eso lo juzgan los ciudadanos. Claro, pero ¿por qué usted cree que la gente ve en usted el gran cambio? Bueno, por varias razones. Nuestras propuestas han sido muy diferentes de lo que es el clima de opinión hasta ahora. Es una fuerza recién constituida. Sus ejes y su orientación son muy diferentes de los últimos 20 años de la Argentina. Y creo yo que ese cambio va en la dirección que la sociedad argentina espera. Es decir, ¿qué espera la sociedad argentina? Vivir en un país que se someta a las leyes, vivir en un país previsible, vivir en un país que trabaje por tener mayor cohesión social. En el fondo, el programa, si yo tuviera que resumir, es un programa de construir una gigantesca clase media. ¿Por qué eso es un cambio? Bueno, porque no hemos estado haciendo eso. ¿No? Hemos vivido todo el tiempo en emergencia, hemos vivido todo el tiempo en populismo, hemos vivido todo el tiempo haciendo aventuras. Hemos vivido a espalda del mundo. Acá nosotros estamos tratando de integrar en la Argentina a los argentinos y a la Argentina en el mundo. Y eso creo que lo estamos haciendo. Pero esa es una definición importante. Usted imagina un país con una gigantesca clase media. Digamos, Eso es lo que hemos estado diciendo en los discursos, uno detrás de otro. Eso es lo que, en última instancia, ¿qué somos? ¿Qué soy yo? Vamos a ponerlo en mi caso. Yo soy una persona que viene de la clase media. Mis abuelos, lo he contado últimamente en televisión, mi abuelo era inmigrante, vino, para decir la verdad, vino cuidando caballos. Hizo su casa, construyó su familia, mandó a sus hijos a la escuela y comenzaron a progresar. Y yo soy el producto de eso, de ese esfuerzo y de esa movilidad social y de esa sociedad con esperanza, con la sensación de que el mejor negocio era trabajar y que el trabajo, la educación y los valores y la construcción del esfuerzo de cada uno de nosotros era lo que nos permitía progresar. Ahora, López Murphy, usted, ¿quién cree que es el votante de la fuerza que usted encabeza? Porque decía Mariano al comienzo que usted parece haber roto el cerco de la centroderecha y por eso este crecimiento. También uno podría decir que se hizo fuerte en todo el sector independiente no peronista frente a un relativo desgaste de Carrió. Pero usted, ¿cómo se va a llevar con los votantes peronistas? Muy bien. ¿Lo van a votar también los peronistas? Pero por supuesto, esta fuerza corta transversalmente la sociedad. Cuando yo hago el comentario a la interna del justicialismo, no lo hago a los votantes justicialistas, lo hago a los dirigentes y lo hago a las conductas de ellos, a las prácticas que ellos han tenido.
Mire, yo si voy a ser presidente tengo que gobernar para todos los argentinos. Mi papá decía que cuando asumió un cargo público él se sacaba el escudito partidario y se ponía el escudo nacional. Yo tengo esa misma mentalidad, es decir, si vamos a gobernar, tengo que gobernar para todos los argentinos. Y si no somos capaces de contener, de abrir nuestras manos y nuestros brazos, y si no somos capaces de atraer, no vamos a poder ser un buen gobierno. Y le digo otra cosa más. Esta fuerza nueva corta transversalmente la historia política argentina. Corta y conviven en ella personas y ciudadanos que vienen de distintas Yo expresiones. ampliando lo que dice Diego, nosotros decíamos, bueno, usted estaba primero encapsulado en el voto de centro-derecha, rompe esa compuerta e inunda a la clase media y el votante independiente. La pregunta que se hacen, y quizá iba también lo de Diego, es si puede llegar más abajo, a los sectores realmente populares, o eso es patrimonio justicialista. Bueno, para estar trepando en las encuestas, a los niveles que hemos estado trepando, hemos estado penetrando. Yo le admito que es opinable cuánto. Es cierto que hemos cubierto muy fuerte la clase media. Yo creo que, y yo estoy convencido, les voy a contar una anécdota que me pasó el viernes caminando por Almirante Brown. Una persona me decía, muy modesta, me decía, ¿sabe lo que yo quiero, doctor? Que pavimente mi calle. Yo sé que la situación es muy difícil, que vamos a pasar momentos difíciles, pero lo único que nosotros queremos es que pavimente la calle. Así que mire el nivel de demanda, ¿eh? O sea, esas personas venían de sectores muy populares, ¿eh? Ahora, yo estoy imaginando... La otra cosa que me decían, que esto... ¿Cómo será la idea de que somos una expresión del cambio, de este violento cambio, este vehículo de cambio? Que me decía, todos sabemos que hay muchas dificultades, pero arreglen la plaza, porque eso es lo que usamos nosotros. Y yo pensaba, esa es una responsabilidad municipal, no es el presidente de la República. Pero me pareció natural que esas personas vieran en nosotros una expresión de modificar lo que ha gobernado la Argentina. Y hace mucho que gobiernan con prácticas que la gente repudia, esa es la verdad. Ahora, yo imaginando el país con una gigantesca clase media, ¿no?, que imagina López Murphy. Y ahora el país tiene una franja muy chiquitita arriba de todo, una franja cada vez más chica en el medio y una gran franja abajo. Para generar un país con una franja importante de clase media, usted en su gobierno lo que va a tener que hacer es rescatar gente de abajo. Así es. Y ponerla arriba, en la clase media. Pero también... Sobre todo dar trabajo, porque gran parte del problema ese se ha generado en esa brutal tasa de desempleo. Está bien, pero ese país con una gigantesca clase media lo va a conseguir rescatando gente de abajo, pero a mí también me parece que sacando a algunos que están equivocados arriba, ¿no?, que se metieron arriba a costa de meter la mano en la lata en todos estos últimos años. Eso va de suyo. ¿Eso cómo lo va a solucionar? Bueno, eso va de suyo. O sea, usted me dice es un caso delictivo. Ahí habrá que aplicar los procedimientos del caso. Eso es lo que, respetando las instituciones y haciendo las acciones legales respectivas. Discúlpame, doctor. No pero va a ser un gobierno jacobino. ¿Con esta justicia va a poder? No, pero espere un poquito. No va a ser un gobierno jacobino, va a ser un gobierno que respeta las instituciones. Va a ser un gobierno de reconstrucción institucional, de reconstrucción de valores, de reconstrucción de verdad, es decir, de ser transparentes y claros en los mensajes, que no haya doble discurso. Y va a ser un gobierno de un fuerte énfasis en la cohesión social. Y ese fuerte énfasis en la cohesión social tiene una lógica. Si no lo hiciéramos, no es simplemente un imperativo ético, es estratégico para que la sociedad pueda desempeñarse en un contexto de libertad. Doctor, discúlpeme, todos los candidatos que fueron surgiendo de modo independiente, o por lo menos no vinculados a los dos partidos históricamente mayoritarios, terminaron defraudando. Pasó cuando intentó Chacho Álvarez, pasó cuando lo intentó Cavallo. ¿Cuál cree usted que es el motivo por el cual usted no va a defraudar a los que lo voten? A ver, yo tiendo a ver eso de una manera diferente. En ninguno de los dos casos que usted citó estuvieron en condiciones de ejercer la presidencia de la República. No, pero digo, fueron... Bueno, pasó con la alianza. No, pero eso, después no tiene gente, eso no tiene implica... cuadros. No, porque una cosa es que usted cumpla un rol legítimo y valioso, como decía el doctor Grandona en la introducción, un rol legítimo y valioso como es un planteo testimonial, un planteo de expresión
de determinados valores, intereses, posiciones. Y otra cosa es que usted esté con una profunda vocación de mayoría, es decir, esté disputando el poder presidencial. Son dos ejes distintos. Ahora, la pregunta es, ¿no fracasarán? Eso no se lo puede garantizar nadie. A mí me va la vida en esto, así que voy a tratar de ser lo más exitoso posible. Bueno, y pongamos la pregunta de otro modo entonces. ¿Cuál cree que, usted que es su mayor riesgo? ¿Dónde ve usted el mayor problema a sortear para no fracasar, para no defraudar a los independientes que, como decía Mariano, se están volcando por votarlo a usted? No, ahí lo que nosotros necesitamos es que el comicio sea lo más limpio posible, es decir, que vote la mayor cantidad de gente, que aseguremos la fiscalización en todas las mesas de la República. ¿Tienen fiscales para cubrir todo? Yo calculo que a esta altura ya tenemos completo, pero digo, está invitada a cada uno de ustedes. Son 70.000 fiscales, ¿no? Sí, un poco más, porque hay que rotar algunos, ¿no? Pero está todo el mundo invitado a colaborar. Y por supuesto, no nos engañemos, esto no es cuestión de que nosotros hagamos de policía. Acá hay una responsabilidad civil y política e institucional de los presidentes de mesa y los suplentes de presidente de mesa para asegurar... Claro, ella lo sentó en el asiento de... Más allá del acto electoral, lo que yo digo. pero eso no es menor, eso no es menor, porque si hay una votación muy importante, eso va a crear, y necesariamente así va a ser, un cambio político muy grande en la sociedad argentina. Ahora, desafíos va a haber. Usted conoce las prácticas y las cosas que han pasado en la Argentina. Por eso, va a haber desafíos corporativos, va a haber desafíos corporativos, va a haber desafíos de prácticas de afectar el orden social y la convivencia, va a haber desafíos de la complejidad dramática de la situación que vamos a recibir, va a haber desafíos de una negociación internacional que se nos viene encima y bien asumamos el gobierno, en condiciones muy desfavorables para la Argentina, y por supuesto eso en un marco electoral que va a ser muy móvil, pero la idea es, si realmente somos lo que yo digo, y si no lo somos estamos perdidos, pero si somos esa fuerza de cambio, esa expresión de esa voluntad, esa fuerza de cambio se traducirá en sucesivas victorias electorales y consolidará este nuevo régimen en la República. Yo sobre eso quería preguntarle, usted habla de una fuerza de cambio que hoy expresa muchos de los reclamos de los votantes independientes. Si usted me permite, voy a ser del abogado del diablo. Hubo un giro al centro últimamente, no sé si usted lo reconoce tan abiertamente, y la pregunta sería, ¿esto no es oportunismo de campaña? En el fondo, ¿no sigue siendo el mismo López Murphy de siempre, el Chicago Boy, el economista ortodoxo, el tipo que hizo recortes o pretendió hacer recortes en educación, la persona que democráticamente, a diferencia de la UCD, expresa a la centro derecha o al conservadurismo en la Argentina? Mire, si fuera todas esas cuestiones puestas de esa manera tan simple, no estaríamos hablando del tema que estamos hablando. O sea, yo no voy a negar mi historia y no voy a negar mi formación. O sea, yo sigo respetando la lógica de la aritmética. O sea, sigo creyendo que es mejor tener una hacienda pública ordenada, que es mejor que el país sea previsible. Y no es mejor simplemente porque es bueno técnicamente. Es mejor para lo que usted preguntaba, para los más pobres, para que haya empleo, para que el país crezca vigorosamente, porque en esas condiciones es que vamos a reconstruir el país, le vamos a crear oportunidades a la inversión y al empleo. El empleo no va a venir de un repollo, va a venir de que creemos las condiciones de confianza y de recuperación de la inversión. Así que todos esos atributos que usted me adjudica, esos siguen. Ahora, si usted me dice, hoy usted está pensando que el programa que tiene que aplicar es el de marzo del 2001, pero por supuesto que no. El país ha sido brutalmente sobreajustado. Nosotros en su momento, lo que le propusimos al país fue un recorte de 7%. Ha ocurrido un recorte infinitamente más grande, 50, 60%. Entonces, hoy el problema que tiene el país no es el problema de ayer, es otro problema. Pero ¿por qué usted ahora elogia a Felipe González, a Lagos, a dirigentes de la centroizquierda? Pero poquito. ¿Es para ganar esos votos que estaban fuera de su arco? No. Primero, yo lo conozco al presidente Lagos hace mucho y a Felipe González también. Yo he conversado mucho con él. Yo creo que Felipe González fue muy importante en el cambio del paradigma ideológico mundial. Yo siempre recuerdo esa famosa frase de Miguel Boyer, que fue el primer ministro de Hacienda de Felipe González,
tener déficit infinanciable no es de derecha o de izquierda, No es de ideología. idiota. Y yo lo que digo es hacer cosas, no, eso no nos va bien. Y nosotros somos una prueba contundente. Entonces, lo que hizo Felipe González, que fue tan valioso, fue transmitir esa idea moderna. Yo siempre recuerdo una expresión que él decía, nosotros como socialistas nos cuesta el proceso de modernización. Ahora, mucho más nos costaría intentar la economía que está del otro lado de la cortina de hierro, porque es así que está colapsando. Y efectivamente tuvo razón. Entonces, yo cito hace muchos años a ellos. Lo que pasa es que no se reparaba en eso. Lo que era interesante era otro debate, pero hoy estoy en una circunstancia diferente. Hoy ya no soy el profesor universitario especializado en economía, o si usted quiere, un referente en materia económica o un referente político. Hoy estoy disputando la presidencia de la Nación. Mi agenda, mis problemas, mis temas tienen que ser diferentes. Y voy a usar todos los ejemplos internacionales. ¿Por qué he usado tanto el ejemplo de Lula da Silva? Porque acá hubo mucha fantasía sobre lo que iba a hacer el gobierno de Lula da Silva. Y lo que hizo Lula da Silva fue un gobierno muy responsable. Fue aprovechar el enorme esfuerzo de Fernando Enrique Cardoso para consolidarlo. Y le ha ido muy bien, ¿eh? Doctor López Murphy, usted dijo al principio que la idea suya era integrar más la sociedad e integrarnos más en el mundo. Porque estamos viendo de espaldas al mundo hace 2 años que dicen, ¿el mundo? Hago una guerra en Irak. ¿Qué es el mundo, no? Esto implica una política exterior diferente. Yo le hago una primera pregunta. ¿Usted hubiera votado como votó Duhalde, perdonándole la vida a Cuba? ¿Cuál de las dos veces? Usted sabe que Sí, votó, votó el año pasado la votó, segunda, la el última. año pasado votó haciendo la condena en circunstancias que la vida de Cuba era infinitamente mejor de lo que es hoy. Hoy, cuando está fusilando a los disidentes y los está encarcelando a 30 años, vota por la abstención. Mire, si usted logra racionalizar la política exterior de Duhalde, un milagro. Esa va a ser un gran salto para la Argentina. Nosotros vamos a tener una política exterior que va a ser racionalizable, va a ser integrarnos a un mundo multilateral, fortaleciendo la región y llevando adelante una agenda enormemente importante para los países emergentes, en términos de la arquitectura financiera internacional, en términos de la movilización de inversiones, en términos de las agendas de comercio y servicios, en términos de la lucha contra el terrorismo y en términos de asegurar nuestra seguridad y defensa. Ahora, para dar nombres concretos, vamos a mencionar los tres... No quiero dejar, usted sabe que yo creo en la verdad y trato de ser muy consecuente en eso, y además me ha dado muy buen resultado, así que ¿para qué cambiarlo si funciona? Claro, lógico. Yo no hubiera votado en estas circunstancias por la abstención, hubiera mantenido el voto que mantuvieron, igual que Chile y Uruguay, hubiera mantenido el voto de Chile y Uruguay. Para dar nombres concretos, acá hubo 3 cancilleres en los últimos años. Hubo un Di Tella que dijo relaciones carnales con Estados Unidos. Hubo un Rodríguez Llavarini que fue una cosa más, no sé, menos definida. Hubo un Rukauf que, si bien a él no le gustó, de hecho quedó pegado a esta especie de Braden-Operón que parece querer instalar Duhalde en las elecciones. De esos 3 nombres, ¿a cuál se aproximaría más su canciller? Mi canciller se va a aproximar a una figura que sea muy clara en la defensa de nuestra autonomía, pero también muy inteligente en reconocer la realidad del poder mundial. Nosotros no va a haber una relación abyecta con nadie, no va a haber una relación de subordinación con nadie. Va a haber una relación madura, civilizada e inteligente, reconociendo la realidad del poder mundial y reconociendo que si soy presidente de la Argentina, lo que tengo que tener acá son los intereses de mi país. Es decir, y no tengo que dejarme llevar ni por el rencor, ni por el oportunismo, ni por la politiquería, ni por la miopía de lo que me sirve en el corto plazo. La política exterior es enormemente importante para no equivocarse. Allí es donde uno tiene que fijar muy claramente dónde va. Yo miro con gran admiración, si usted quiere, la política exterior de Chile. O sea, yo veo que ellos van en un rumbo muy preciso y nosotros vamos de un lado para todo eso. Esos bandazos se terminaron. Yo le quería preguntar si en qué medida es similar votarlo a usted que a Menem, porque como ahí parece haber un sector de votantes que están entre votarlo a usted o a Carlos Menem por ciertas similitudes económicas,
Me gustaría saber qué piensa usted sobre esto. ¿Qué lo diferencia concretamente? Primero, yo no estoy seguro cuáles son las similitudes económicas, porque Menem considera que la década del 90 fue una maravilla y yo considero, y usted lo sabe muy bien, que allí se acumularon errores inconcebibles. Se acumularon errores populistas, se acumularon errores de inconsistencia muy graves que llevaron a crisis enormes y que debilitaron gravemente al país. Así que ahí tenemos una diferencia fenomenal. Tenemos una diferencia extraordinaria en materia institucional. Menem cree en reformar la Constitución para reelegirse. Menem cree en ampliar el número de miembros de la Corte para tener una Corte predispuesta, digamos. Menem está dispuesto a reemplazar al procurador para tener uno de su parte. Entre paréntesis, Kirchner y Rodríguez también, pero digo para que no se me escapen en este tema. Yo no creo en nada de eso. Yo creo, justamente, si algo vamos a hacer es restablecer institucionalmente al país. Previsibilidad. Previsibilidad, digamos, y muchas cosas más, pero como vamos a tener mucha oportunidad de debate, dejemos los temas para el debate. Hubo dos encuestas últimamente, en las últimas horas, que mostraron exacerbadamente este crecimiento de López Murphy, lo colocaron claramente hasta disputando el primer puesto con Menem. Una segunda vuelta entre Menem y López Murphy. Retomando un poco la pregunta de Diego, ¿cuál es la diferencia que usted tendría que resaltar para ganarle a Menem? Yo creo que son como el agua y el aceite. Ahí hay diferencia oceánica. El proyecto que Menem, ¿qué es básicamente? Es la historia de los últimos 20 años. Es ese sistema político, es todas las patologías que hemos tenido. ¿Qué soy yo? Bueno, un proyecto totalmente diferente. Un proyecto que incluye la racionalidad económica, que incluye la institucionalización, que incluye la cohesión social y que incluye un país integrado y respetable para el mundo. No solo en términos de seguridad y defensa, sino en los usos y costumbres de sus líderes. Vamos a ir a un corte, pero le dejo una pregunta. Bueno, primero quiero preguntar otra. Si usted, una penúltima, si usted fuera al balotaje, ¿estaría dispuesto a debatir con quien sea su rival en el balotaje? Bueno, usted sabe que yo he pedido anteayer los debates. Yo desde ya quiero, eso lo voy a marcar con toda claridad, yo creo que es escandaloso que no haya debate. Y yo creo que no es bueno en la sociedad argentina. Miremos la experiencia de Brasil, miremos la experiencia de Chile, miremos la experiencia de Uruguay, miremos la de Estados Unidos, miremos la de España, miremos la de Francia. Usted lo sabe muy bien. No hay país en el mundo que se... Usted me preguntaba en qué cambiamos. Mira, ahí viene el otro concepto. Yo tengo los valores que son opuestos a los de Menem. Él cree que el que deja la silla vacía es el victorioso. Y yo creo que el victorioso es el que tiene el coraje de defender sus ideas, sus propuestas y está dispuesto a realizar la polémica que el país necesita. Bueno, y ahora sí le dejo la pregunta, pero no me la conteste, que es una cosa que a veces los argentinos tenemos adentro nuestro. Si usted llegara presidente, ¿usted le parece que se puede gobernar la Argentina con Menem y con Duhalde en contra? Pero no me la conteste. Ya volvemos. Llegó Jamerite, el nuevo esmalte que se aplica directo sobre el óxido. Y lo que es mejor, seca en 1 hora. Jamerite, el esmalte directo sobre el óxido que dura mucho más. Doctor López Murphy, yo le preguntaba, ¿se puede gobernar el país sin el peronismo? Fíjese lo que le pasó a Alfonsín, tuvo que irse 6 meses antes. De la Rúa, 2 años antes. Angelos en Córdoba tuvo que irse antes. Es decir, ¿es posible gobernar con el peronismo en contra? Mire, en nuestra Constitución está que el gobierno no tiene que ejercer el peronismo, porque si es así, tenemos un problema muy complicado. O sea, estamos haciendo un juego que es falso y estamos haciendo mucho daño al país. La Constitución en ningún lugar dice que hay una identificación, si usted quiere, entre una doctrina y el Estado. Partiendo de esa base y utilizando los instrumentos constitucionales, nosotros vamos a gobernar, haciendo lo que
hace cualquier gobierno en cualquier república, con una ventaja enorme. Vamos a recibir un respaldo abrumador, vamos a haber ganado con un programa muy claro, vamos a haberle dicho la verdad a la gente con suma precisión, y eso nos va a dar un ascendiente y una legitimidad. Yo no recuerdo un caso de un presidente que pueda ser trabado inicialmente. Lo que yo confío además es que va a prevalecer el buen juicio, es decir, el fortalecimiento institucional le sirve a todos los argentinos y nuestra actitud va a ser de gran incorporación. Discúlpame. Déjeme un poquito. Hay un punto que sí es cierto, no es que Menem y Duhalde van a estar en esta ocasión de acuerdo, ya han estado muchas veces de acuerdo, ejercieron durante muchos años el poder y hace unas pocas semanas se ocuparon de salvar a Barrio Nuevo en conjunto, así que a eso lo hemos enfrentado muchas veces y lo seguiremos enfrentando. Si alguna cosa tenemos que cambiar es eso en Argentina. Ahora, si uno llegara a la conclusión que en realidad el poder no se puede ejercer sin ello, los problemas que tiene Argentina no son electorales, son de otra dimensión. Es que, yo espero probar que son electorales y los vamos a corregir. Disculpe, bueno, usted decía que apostaba a que iba a prevalecer el buen juicio, pero usted sabrá que el último presidente no peronista democrático que terminó el mandato fue Alvear en el 28 y no había peronistas por entonces. ¿Cómo piensa usted hacerlo de facto? Es decir, usted dice, bueno, constitucionalmente nadie nos obliga a tener un presidente peronista. Seguramente que sí, pero de facto fue un inconveniente para todo el no peronista Mire, terminar un mandato. la convivencia, si prevalece el buen juicio, es muy razonable. Si no prevalece el buen juicio, nosotros vamos a ejercer todos los resortes del poder de la República. Eso no le equipan a nada. Yo me acuerdo, voy a traer una anécdota. Cuando usted fue ministro de Economía, conversamos, ¿se acuerda? De un programa que salió... Lo que vale ese video. Ese video lo tengo, dimos poquito después. Y usted me dijo una cosa. Durante la campaña de la Rúa, usted por ahí dijo, o devalúan o bajan los salarios. Y a partir de ahí le dijeron, muchacho, llamate a silencio porque esto molesta. No, fui retirado. Fue retirado de la campaña. Y usted me dijo después, ¿se da cuenta lo que pasa cuando uno dice la verdad? Cuando uno no dice la verdad, después tuvieron que devaluar y bajar los salarios de una forma espantosa, ¿no? Esta idea de que si uno dice la verdad y lo votan porque dijo la verdad... Y recibe un mandato. Está en otras condiciones. Acá va a haber un mandato, pero un mandato... Además, no lo quiero decir, pero al sistema político tradicional le ocurre un cataclismo. Si una fuerza que tiene 8 meses o 7 de existencia, que tiene un liderazgo, que tiene el grueso de sus dirigentes, son gente que es la primera vez que actúan en política. No todo su cuerpo, hay mucha gente que es introducida. Y esa fuerza le da una paliza electoral al establishment político argentino. Reconozco usted dice que eso causaría un cataclismo. No, Okay. en el sentido... Pero sigamos para adelante. Ocurre el cataclismo, esta gente se va a defender. No. ¿Usted va a necesitar de ellos? Pero por supuesto, entiéndamelo bien eso. No lo digo en términos de herirlos personalmente, en términos de revaluación. El argumento del buen juicio. Algo pasó en la sociedad que esto ocurrió. Este es un mensaje, este es un camino. Y lo que usted hace normalmente en una sociedad cuando se produce un cambio de esta magnitud es reacomodarse. Es decir, reincorporarse. O resistir. El buen juicio prevaleció, por ejemplo, en España, en la transición. Va a tener todo el Congreso, que es el mismo, el nuevo Senado, que en realidad de nuevo tiene poco. Después todo cómo está enquistado el sistema político en el Estado, usted lo sabe bien y lo ha denunciado muchas veces. Cómo hay mafias que tienen que ver con el sistema político, que usan el dinero público para enriquecerse y para financiar actividades políticas. Y para hacer campaña. Usted gana y eso no cambia mágicamente, todo eso sigue igual. Son prácticas políticas totalmente enraizadas. Bueno, pero frente a eso va a estar el programa de gobierno. Y usted sabe lo que va a hacer la opinión pública. ¿Usted cree realmente que si la opinión pública... Lo que usted no cree es que la opinión pública va a estar de este lado. Pero no, si la opinión pública está de este lado, y yo voy a hacer una presidencia muy activa, yo voy a construir el poder presidencial, yo voy a construir un poder, voy a ocupar el espacio que se ha derretido de la presidencia de la República. Acá ha habido un terrible mal, que es la idea de que el presidente de la República, que en nuestro régimen es muy importante, ha perdido poder enormemente. Y acá lo va a reganar,
va a actuar como el factor catalítico. Y todos el se van a factor reacomodar en transformador. función de Bueno, eso. ese es el supuesto. Si usted cree que si hay una victoria electoral por 60, 65%, ve que tengo un optimismo Es importante. optimismo, sí. No, y tengo que contagiarlo además. En una segunda vuelta está hablando, ¿no? Todavía no me parece que en la primera se da eso. Usted es más optimista que yo ya. Usted lo ve más alto todavía. No, yo digo, con ese apoyo uno debería pensar, si esas circunstancias se verifican, que vamos a estar en condiciones de llevar adelante una agenda muy importante. Ahora, ¿no cree que Además, la clave, piense usted- López Murphy, no cree que la clave más que esto de probar si se puede gobernar con el peronismo en contra es probar si se puede seguir gobernando teniendo a la gente a favor? Porque de la Rúa, Alfonsín, que se fueron antes, en realidad cuando llegaron con este apoyo que dice que usted podría llegar, con el más del 50% de la opinión pública a su favor. Pero después la fueron diluyendo. De hecho, cuando Alfonsín se tuvo que ir y cuando De la Rúa se escapó con el helicóptero, era porque además la gente ya ni siquiera lo apoyaba. A De la Rúa lo echó, en realidad, más allá de los saqueos y el peronismo, un cacerolazo que le hicieron en sus narices. Y eso es porque la gente ya no lo apoyaba a De la Rúa. Ahora, ¿por qué? Porque De la Rúa también se había olvidado de ellos, del 50% que lo había votado. Sí, ahí hubo muchas circunstancias, pero lo que yo quiero ponerle es que va a ser un gobierno que va a gobernar, y que va a gobernar con una agenda que es muy clara desde ahora. No es una agenda mentirosa, no es una agenda que un día vota una cosa, otro día vota otra, que hace todo el tiempo oportunismo político, que todo el tiempo hace agachada para ver si saca ventaja. No, Para ¿qué es lo que ponerlo- hemos tenido nosotros como estrategia? Si usted mira toda nuestra campaña, hemos fijado un rumbo y hemos avanzado tenazmente, defendiéndonos en ese rumbo con mucha firmeza. Y era acertado. Para ponerlo en Por eso términos, estamos acá. para ponerlo en términos concretos, usted, como dice Diego, usted gana y el Congreso es el mismo, ¿no? ¿Usted estaría dispuesto, por ejemplo, si encontrar una resistencia en el Congreso a todos sus proyectos de ley y demás, a convocar, por ejemplo, una consulta popular? Si eso es necesario y es útil, sí. Yo voy a tratar de que construyamos una coalición parlamentaria razonable. Esa es la obligación. El buen juicio tiene que prevalecer. Yo voy a hacer un esfuerzo que prevalezca el buen juicio. O sea, el buen La juicio de los hipótesis del legisladores. no, el buen ¿Cuántos juicio... senadores Digo, porque el No, Congreso, no, el pero Congreso espera va a un ser el poquito. mismo, el Congreso va a ser el mismo con nombre y apellido. Pero no va a ser una el mismo bancada porque sabe que tiene el parlamentaria. 50%. Hay una bancada parlamentaria del Movimiento Federal Recrear. Y esa bancada es significativa y además es una bancada muy calificada. Pero más allá de eso, la lógica es construir el consenso. O sea, la lógica de gobernar es persuadir. Y yo tiendo a pensar que el Congreso muy difícilmente le niegue a un presidente electo abrumadoramente la agenda de gobierno. No veo cómo lo haría. No veo cómo porque además acá hay una novedad. Vamos a tener elecciones de ahí en más. Ahora imagínese usted que hay elecciones todos los meses y el presidente sale a decir, fíjese a quién vota, mire lo que están haciendo. Es decir, no va a ser gratis hacer Ahora, perdón, las López cosas que Murphy. se han hecho. ¿eh? Usted por un lado está hablando de tratar de consensuar qué es lo razonable, pero por otro lado está mandando señales todo el tiempo a la gente sobre el fin, por decirlo de algún modo, de la etapa corrupta de la política nacional o algo por el estilo. ¿Usted cómo puede hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Va a dar señales a la gente? ¿Va a investigar a funcionarios de gobiernos anteriores? ¿Cree que puede llegar a haber, que podemos llegar a ver algún funcionario preso por corrupto de alguna gestión anterior a la suya? Mire, eso lo harán las oficinas respectivas. El país tiene una No, digo, ¿usted puede fiscalía de impulsarla o investigaciones. no? Usted sabe. En ningún caso nosotros le vamos a cubrir la espalda a nadie, así que no se preocupe. Ahí vamos a actuar con la mayor firmeza y severidad. Lo que yo no quiero es construir la idea de que voy a hacer un gobierno justiciero. Yo quiero un país con justicia, quiero un país que respete las instituciones y que utilice las instituciones. Hay una Fiscalía de Investigación Administrativa y una Oficina Anticorrupción. Y está todo el sistema judicial. Ellos harán la tarea que corresponde y la harán con todo el respaldo que corresponde. Eso es lo que funciona. El país tiene que acostumbrarse a utilizar sus instituciones, no a esperar esta idea de que vamos a hacer un justiciero que No, anda pero uno persiguiendo. puede no ser justiciero, pero sí déjeme- se necesitan no, sanciones pero- institucionales porque si no, no cambia nada. Pero por supuesto. Usted no puede hacer la vista gorda. Pero ¿quién dijo que iba a ser la No, vista bueno, gorda? parecería que usted dice, Pero bueno, ¿en qué hacia ca- adelante, pero- vamos a cambiar. espera un poquito. ¿En qué caso usted hice yo la vista gorda? No, digo, si usted No, llegara ¿en qué y pareció? dijera, lo que acá yo pasó dije es que esto, vamos lo a otro. utilizar los instrumentos legales.
No, Y los pareció cuando no hizo referencia institucionales. concreta a investigar No, el ahora gobierno viene, pasado. no, pero espera un poquito. Usted me dijo otra cosa que es importante que la aclare. Que nosotros seamos una fuerza de cambio y transformemos la sociedad, no quiere decir, como lo mismo ocurre en la política exterior, que yo no reconozca que voy a convivir con un Congreso que fue elegido bajo otras circunstancias. Y yo admito, valoro la idea de que el régimen institucional se va modificando de a poco. Y tengo que convivir y operar en ese entorno. Ese es el entorno fijado por nuestra Constitución. Y yo vine y expreso y soy el vehículo de los que creen que hay que fortalecer las instituciones de la República, no debilitarlas. La reacción ante la crisis que vive nuestro sistema político, había dos reacciones. Una, que se vayan todos, que no se sabe quién viene. Y la otra es la que nosotros hicimos. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que ha ocurrido en la República. Vamos a darle una alternativa institucional y lo vamos a procesar institucionalmente. Que fue cuando las cosas funcionaron bien en la Argentina. Miren, a principios del siglo XX hubo un enorme cambio con la ley Sáenz Peña, un enorme cambio político, y se procesó ordenadamente. Y yo espero que nosotros procesemos, y necesitamos procesar los cambios políticos ordenada e institucionalmente. Usted va a ser Irigoyen. Vamos a una Si usted- pregunta. a ver, se lo vamos a poner en estos términos. Si se quiere un candidato jacobino, yo no soy. Vamos a la pregunta final de cada uno de nosotros. Antes sugirió algo así como que podía haber un pacto escondido entre Menem y Duhalde. Entonces mi pregunta sería, si él va a una segunda vuelta con Kirchner o con Menem, si usted cree que uno se va a apoyar al otro en una eventual segunda vuelta contra López Murphy. Mire, yo creo que en los hechos, y voy a los hechos, el expresidente Menem y el presidente Duhalde operaron, digamos, coordinadamente en el caso de Renuevo. ¿Por qué no lo harían electoralmente? O sea, Duhalde puede apoyar a Menem si usted enfrenta a Menem. Yo sospecho, yo creo que varios de los funcionarios ya lo han declarado. Eso lo han hecho público. Lo mío tiene que ver también con el tema de la gobernabilidad, pero no si lo van a dejar, sino si usted va a poder, que es distinto. O sea, supongamos que lo dejan. ¿Usted tiene con quién gobernar o está solo? ¿Te dice equipo de gobierno? Sí, No, digamos, claro. no es fácil llenar toda una estructura del Estado, ¿no? Nosotros vamos a llenar, nosotros creemos que vamos a tener un gran poder de convocatoria y esperemos que podamos mostrar a la República un formidable equipo. Yo estoy absolutamente ¿De qué se ríe, convencido, López Murphy? porque eso es lo que yo siento que es nuestra mayor fortaleza. Ahí vamos a hacer algo. Pero usted algo tiene importante. para poner en un lugar del Estado, pero abajo son muchos, ¿no? Lo que preguntaba. Sí, sí. No, Fernando. pero ¿sabe por qué Subsecretario, le digo? secretario, ¿Sabe por qué le digo? Yo creo que hay director. mucha gente que está esperando este cambio. Yo creo que hay mucha gente que va a estar deseosa de ser convocada. Hay mucha gente que sabe que esta patriada es una oportunidad enorme. Y Doctor. yo confío que nos acompañe. La última mía es personal. Le pido que me cuente la verdad, toda la verdad que pueda. Cuando le llegó la primera encuesta seria que lo ponía en condiciones de llegar al balotaje y de ser presidente, de verdad, o sea, cuando dejó de ser el candidato, venía cuarto o quinto, le llegó un papel y dijo, bueno, por ahí soy presidente. La verdad, un poquito. ¿Te dio? No, yo voy a decirle, yo le mentiría si no le reconociera que me embargaba la responsabilidad. Eso. Pero Me embargaba la responsabilidad, no es lo Qué mismo manera que... elegante. No. Yo no soy una persona temerosa, usted lo sabe bien. O sea, si algo he mostrado es tener coraje. Así que ese problema no lo tengo. Si usted me dice si la responsabilidad... Claro, yo imagino, llega con ella, la mía, claro, me tocó. Me causó el impacto de que ya no era un sueño, ya no era un proyecto, sino que me iba a hacer cargo, claramente... Un poquito. No. Eso que usted dice, no. Claramente la responsabilidad es distinta. Si usted pudiera elegir, doctor López Murphy, ¿a quién preferiría de rival en la segunda vuelta? La verdad que cualquiera a esta altura. Ya. Está agrandado, ¿eh? No, pero ¿por qué? No, pero eso es importante. ¿Por qué cualquiera? ¿Por qué cualquiera? Porque el que va a gobernar a los argentinos tiene que estar en condiciones de enfrentar a cualquiera. Si no está, mejor que no se ponga en esta carrera. Tiene que estar en condiciones de enfrentar a cualquiera. Y la última de las últimas. Usted dijo que va a gobernar con las instituciones. ¿Eso incluye la Corte Suprema, que ha sido tan cuestionada que se le quiso hacer un juicio político?
Eso incluye respetar el sistema institucional integralmente. Muchas gracias, doctor López Murphy. Una pregunta. Usted dijo que me iba a examinar. A mí hace muchos años que no me examinaban. ¿Qué quieren nota? La calificación. ¿Quieren nota? El 27 de la noche Bueno, tenemos... la nota se la voy a poner al final del programa. ¿Está O bien? se la pone la gente el domingo. Espere un creo. poquito, Claro. porque la nota la dan a las 11 menos 5. No, está Va a tener que esperar un poco, alumno. López Murphy. Está muy bien. Después del corte, un reportaje muy fuerte, pero muy fuerte, con el otro polo, con Elisa Carrió. Ya volvemos. Bueno, yo le voy a preguntar a mis compañeros, no digo de cátedra porque le tengo que poner una nota a este hombre. Ah, Quiero una nota. Yo dije 10, yo no pongo. no. Bueno, 10, bueno. Les quiero preguntar, este reportaje realmente explosivo que hemos tenido con Elisa Carrió, ¿qué les impresionó más a cada uno de ustedes de ese reportaje? De las respuestas de ella. De la respuesta de A mí, la verdad, lo que me llamó mucho la atención fue el calificativo que dio ella de los votantes de Menem. Y, digamos, porque si bien ella, lo vamos a ver en el reportaje, ¿no? Toma, en realidad, expresiones de terceros, los apropia. Sí, ¿no? sí, Como no, le que- decimos de frente, antes que usted quiere decir, bueno, ya lo van a ver. Y además de eso, a mí me sorprendió mucho, y a lo mejor no con demasiado grado, cuando ella habla de los pobres. Cuando ella se refiere a cómo votan los pobres. A mí, personalmente, me sorprendió su respuesta, y bueno, me va a ¿Para gustar bien, o o no. para bien o para mal? A mí me sorprendió para mal. A mí me dejó... me sorprendió para bien, me pareció muy sincera. A mí me dejó la impresión de que subestima a los humildes a la hora de votar. Y fue muy crítica, siguiendo lo que decía Fernando, con aquellos que en muchas oportunidades reclaman cambios, institucionalidad, transparencia, y después a la hora de votar transan esas convicciones por gobernabilidad o por una economía que más o menos funcione. Y también me sorprendió cómo ella se enfrenta a lo que para muchos es su desgaste. Ella llegó a decir, bueno, hasta yo me he creído las operaciones. ¿Son operaciones o hay un desgaste alrededor del área? Ah, es dura con las encuestas, ¿eh? Ajá. Es Una cosa, lapidaria. es lapidaria. Y bueno, a mí lo que más me impresionó, debo hacer una confesión. Lo que me impresionó fue cuando le hablé, la fui a ver a su casa, le dije, bueno, Elisa, hacemos el reportaje. Me dijo, sí, pero yo no lo quiero hacer en el canal. No acá adentro. No lo quiero hacer en el canal, lo quiero hacer en mi oficina. Y por eso grabamos. Además tiene otra cosa, Elisa, es tan mística que ella el Jueves Santo, chao, del Jueves Santo a Pascua, va a la iglesia. Eso me parece muy auténtico, ¿no? Y eso nos obligó a hacer este reportaje en la oficina de ella, que bastante despelotada la tiene. Bueno, pero no. Pero tiene dos lecturas. Es un desorden. Vamos a verlo por... Tiene dos Una cosa lecturas. que no se ve en el reportaje que está en la oficina, y es bueno que la gente lo sepa, los dos retratos que tiene en su oficina Elisa Carrió. Ah, sí. Eva Perón y Leandro Y Alem. Alem. Y le falta el de Sarmiento, le dije, porque él siempre dice que lo está consiguiendo. Debería está estar. buscando. Pero tiene dos lecturas el Pero despelote, vamos al reportaje. Es un reportaje explosivo. Una Elisa Carrió que en lugar de decir estoy retrocediendo, contraataca. ¿Y cómo contraataca? Diputada Carrió, ¿cuál es el balance de la campaña que hace usted a una semana de las elecciones? Tres cosas. En primer lugar, hicimos algo que nunca se había hecho en la Argentina antes, que es hacer lo que pensábamos y lo que queríamos. No desde cualquier lugar, sino desde la conciencia. Digo, la conciencia nos demandaba a nosotros no tener financiamiento empresario. La conciencia, es cierto que no a todos tanto como a mí, nos demandaba tener una campaña sencilla y humilde en un país que se muere de hambre. Nos demandaba... Yo quería hacer algo que me parecía muy importante en lo que yo creo profundamente, que es la fuerza de la convicción y de la palabra y del testimonio son más poderosas que las fuerzas de los aparatos, de la comunicación y de todo esto. Así que, y eso lo logramos, porque el año pasado, hace 6 meses, me decían esto va a ser imposible. Sin afiches, sin pasacalles, sin comunicación radial, sin comunicación televisiva, sin nada, sin pactar para ser la candidata a un diario.
sin pactar con determinados grupos empresarios acá no se puede. Y sin embargo pudimos. Estamos enfrentando, es cierto, la parte más difícil, que es cuando todo el aparato comunicacional, político, de encuestas, de marketing, en realidad nosotros vamos a quedar detrás del Partido Humanista en 2 días más, digo. Pero lo pasamos y vamos a dar una extraordinaria sorpresa electoral el domingo que viene. Otra pregunta. Ustedes hicieron una campaña testimonial como ustedes querían hacerla. El tema es una pregunta un poco quizá demasiado pragmática. ¿Cuáles son los frutos de eso? Porque algunas encuestas la dan como que usted perdió posiciones. Mire, yo siempre perdí posiciones cuando llegaban las elecciones. Porque en realidad siempre estoy primera cuando nadie disputa poder. Y siempre me ponen última cuando los que mandan quieren disputar poder. Y yo voy a ser presidente igual. Está claro, porque siempre avanzamos más. Digamos, y hoy lo cierto es que si uno hace un trabajo serio, la única que puede interceder entre esto que va a ser una tragedia, por lo menos para un 50% de los argentinos, que es un final entre Menem y Rodríguez Sá, soy yo. Más allá de lo que digan, de que si López Murphy, etcétera, en realidad es el centro de la ciudad. Señores, acá hay un 50% que es clase humilde en la Argentina y la única que está disputando votos ahí con menor porcentaje de intención que el PJ, pero disputando soy yo. Así que en esto no hay, digamos, no hay mucho. Nadie me puede decir a mí a lo largo de todos estos años es que fui incoherente, que me pudieron encontrar un voto contradictorio, que alguna vez fui a su programa cuando empecé a ir en el año 94 y dije algo distinto de lo que digo ahora. Digo, entonces, me da la impresión que la sociedad tiene que reflexionar. Y yo solo haría una recomendación, no vote pragmáticamente. Hay una cosa que no falla, después podrán traicionar los otros, digo, pero hay algo que en uno no se falla, que es cuando uno vota con el alma, que es la conciencia. Ahí uno no falla, porque en realidad uno no se equivoca. En todo caso traiciona el otro, pero uno no se equivoca. Y en esa medida uno no ensucia el voto. El voto pragmático, el voto que dice, bueno, yo voto a un ladrón, pero tal cosa, es un voto que me ensucia, porque finalmente me está haciendo cómplice, ¿no? Hablando de eso, ¿y por qué cree usted que ha habido tanta, y hay tanta también independencia en la campaña? ¿Y por qué una parte de la sociedad parece dispuesta a darle otra oportunidad a Menem? Toda esta semana pasada estuvimos pasando lo que se llama la Pascua Judía. Y yo lo voy a explicar con una metáfora porque me parece sumamente interesante. Cuando Moisés los saca de Egipto, que finalmente es la Pascua, es eso, ¿no? La salida de Egipto, ellos inician el camino del desierto. Es decir, por un lado se liberan de una esclavitud, se liberan de un modelo, de una dominación, pero después no se bancan el desierto. Digo, y en el desierto dicen, miren, yo me quiero volver a Egipto, ¿no? No sabían que estaban a pocos kilómetros de Canaán. Es decir, no sabían que estaban a punto de llegar en realidad a su tierra. Ese es un proceso que lo viven todos los pueblos en la historia de la humanidad, por eso yo hablo del largo parto doloroso, donde uno frente a la liberación, de alguna manera la salida de Egipto podría ser el 18 y 19 de diciembre, cuando la sociedad dice, bueno, vamos a salir. Y de repente, como somos muy espasmódicos como argentinos, decimos, ay, no podemos, volvamos a algo del resguardo del pasado. Y la verdad que lo que tenés que hacer es pasar el Jordán. Lo que tenés que hacer es decir, vamos a liberar la República, vamos a liberarnos nosotros, vamos a construir otro modelo. Y yo pongo un ejemplo muy patético, pero que es muy interesante. Uno está pensando hoy, ahora, imagínense una foto posterior al 25 de mayo, con Coan, con Alderete. Imagínense de nuevo las fotos en la televisión argentina. Y se van a dar cuenta que le va a ser irresistible a un pueblo volver a ese pasado, porque en realidad ese pasado fue una ficción en un determinado momento que nos llevó a una tragedia después. No se vuelve. Con lo cual lo que va a hacer es una caricatura dramática que va a dividir la nación. ¿Por qué dijo usted que era peligroso un escenario de segunda vuelta Menem Rodríguez Sá? Porque hay mucha gente en este país que no está dispuesto a votar entre dos ladrones, que no pueden explicar su declaración jurada. O sea, lo trágico sería que mucha gente no va a optar por ninguno de los dos. Así es. Que va a haber un escenario vacío. La única que puede terciar ahí claramente, porque ¿qué es lo que hicieron? Para que se entienda muy claramente lo que de alguna manera hicieron, es Duhalde trató de inflar un candidato, que no llegó.
Kirchner. Claro, y de bajarme a mí. Bajar a decir, miren, es mejor votar a Kirchner pero no les dio. Me estancaron a mí y empezaron a inflar desde el poder, desde los medios, de las tapas, pero por más tapas de diario que le ponen al pobre, no llega. Y por el otro lado... Pero usted describe algo patético, ¿no? ¿Qué es un No, patético? no, al contrario. Lo que digo es que lo que estoy diciendo es la verdad. Y la verdad que en este país, Mariano, usted lo sabe muy bien, llevé el peso de decir la verdad muchas veces. Y de que me miren con esa cara para después ser cierto. Digamos, cuando el año pasado en un programa, en junio en su programa, yo le dije, vienen por Irak. Y lo que viene en el mundo es la guerra generalizada mundial, ustedes estaban. Y lo que viene es un conflicto de civilización. Claro, parecía una locura. Hoy estamos viviendo eso. Entonces, en ese momento, el problema nuestro es que no podemos pensar más allá de la tapa de Clarín mañana. Y esto implica una banalización de la realidad que vamos a vivir en los próximos 50 años. Y digo, ese caminar no es voy a plantar millones de árboles, la ridiculez. Ustedes vieron esa cosa de los árboles, una cosa patética, porque yo me veo millones de árboles esperando 30 años todo en el pavimento que crezcan los árboles. Como los dueños de la tierra en realidad no son los que plantaron los árboles, sino que son capitales extranjeros, se llevan los árboles y nosotros volvemos a tener trabajo 6 meses dentro de 30 años. La verdad que es una cosa muy fuerte. Lilita, ¿qué rodeo dio para decir que Kirchner no le da al Piñé? No. Lo que estoy dando al rodeo es de otra cosa. No estoy hablando de Kirchner. Mira, estoy hablando que tenemos que elegir entre mafiosos, entre mentirosos, entre candidatos de... Digo, nosotros queremos, por eso, a clarificar, por ejemplo, los López Murphy y Jones. Son los dos decentes. Claro, son los dos decentes, pero él estaba en el gobierno de la Rúa mientras sobornaban y yo estaba acusando de traidor a mi propio gobierno, digo. Hay diferencias. Él estaba con la flexibilización laboral y yo estaba en contra de la reforma laboral. Lilita, no entiendo cómo van a hacer para terciar en una supuesta segunda vuelta entre Rodríguez Sá y Menem. Yo quería que te diga una cosa. Porque en teoría es entre ellos dos. Yo voy a ir a la segunda vuelta. Pero ese día, el problema está muy claro. Hay un número de indecisos tan grande que es votante que no lo va a votar ni a Menem, ni a Rodríguez Sá, ni a Kirchner. No lo van a votar. En consecuencia, vos pensás que yo tengo... ¿Qué hicieron conmigo? No, ella es bárbara, ella tiene todos los premios, pero ella no puede gobernar, porque con las mafias no puede gobernar. En realidad... Él está bien, él sabe que puedo gobernar porque me lo llevé puesto a Pou, a los ROM que están presos. ¿Se imaginan? Antes eran las grandes cenas con los ROM que están presos. ¿Estás seguro que la gente está convencida de que usted puede gobernar? No, es que en realidad el aparato comunicacional dijo Elisa no puede. Y Elisa no puede porque aun cuando tenga competencia y aun cuando que tenga capacidad no se puede contra los aparatos mafiosos en este país. ¿No se puede? Claro que se puede. De hecho, eso le decían a Irigoyen los conservadores. No, ¿sabe por qué? Y eso le decía la Unión Democrática a Perón. A mí me quedó algo de lo que usted dijo antes, realmente me quedó haciendo ruido. Cuando usted dio como metáfora el tema de los judíos, ¿no? Valenzuela le había preguntado de algún modo qué sentía usted ante la intención de voto que había para Menem. Y lo que de algún modo se entendió es que la madurez implicaría votarlo a usted solamente. No puede existir la posibilidad de que alguien piense distinto. Es decir, el pueblo judío se va... frente al miedo de pegar el salto, vuelve a lo anterior. Pero entonces mira, es como... pero hay cosas que son obvias. Si después de lo que te saquearon, escúchame, en Irak tuvieron que matar un pueblo para encontrar el petróleo. Acá lo único que tuvieron que hacer es pagar a algunos miembros del Congreso y del Presidente de la República. Y usted, pero entonces, digo, si después de todo esto, ¿te puedo contestar con Joaquín Sabina? Sí. Bueno, Joaquín Sabina dijo el otro día, yo no estoy agraviando a nadie, digo lo que dijo Joaquín Sabina. Joaquín Sabina dijo que todo el mundo tiene en su corazón un hijo de P. Freud diría el arcaico. Que la civilización consiste precisamente en controlar ese hijo de P. Pero lo tenemos. Bueno, Menem es la exaltación de ese hijo de P, está clarísimo. Entonces, hay que tratar de controlar con la civilización parte de nuestro corazón. Bueno, a ver si yo entendí. Lo que usted quiere decir es que el que vota Menem se está dejando vencer por el hijo de puta de con los humildes ¿Eso no. dice usted? Con los humildes no. Ahora, los de la clase media y la clase alta, absolutamente, no tengo ninguna duda.
Los de clase humilde es una cosa distinta, porque ellos pueden estar confundidos de pensar, a mí me salía este precio, ahora me sale otro precio, y no piensan que ese precio después se pagó con 180.000 millones de deuda externa. ¿A usted le da bronca que la gente a veces privilegie esa nostalgia del uno a uno y no ponga en la balanza temas institucionales, éticos, etcétera? No, en los humildes no. Pero en los que tuvimos el privilegio de tener educación, en los que tuvimos abuelos y bisabuelos que fundaron este país, en los que tuvimos memoria, en los que creemos que hay una Argentina en serio, en los que pensamos que estudiamos esta patria, absolutamente. ¿Pero no está subestimando un poco la capacidad de elección del humilde? Es que hay personas que tienen un pensamiento concreto y están habilitadas para eso, porque piensan su vida en términos de lo que la vida le dio. Entonces, si yo tenía una... De cierto modo, es lógico. Claro, es como que ellos vieron. Es como si a vos te dicen, mira, vos vas a tener este cenicero que es lo que más querés en el mundo, ¿no? Y después este cenicero en realidad lo pagás 10 veces, pero vos no te diste cuenta porque no lo pagás con este cenicero. Lo pagás con tus hijos sin trabajo, los pagás sin futuro, lo pagás de 1000 maneras diferentes, pero a lo mejor tu pensamiento que está ligado a eso, que además no es un cenicero, que además es tu propia subsistencia, ese es un pensamiento que yo respeto profundamente y no creo que es un gran engaño, creo que es una equivocación, pero lo respeto. Ahora, en determinados sectores sociales, sinceramente te digo, esto es lo que yo pienso, lo voy a defender incansablemente. A ver, no me importa, todo el mundo sabe que más allá de la derrota o la victoria, yo sigo siendo la misma el otro día, yo no cambié desde hace muchísimos años, no le debo nada a nadie, no siqueo ante nadie, pero sí creo que los que tuvimos una educación distinta, los que fuimos herederos, digamos, de una Argentina distinta, tenemos un deber moral inexcusable. Ahora, Lilita... Y también te ensucia con el voto, viejo. Después no digas yo no vi, yo no me di cuenta, porque los otros... Ay, porque esta mujer tenía la cruz y no me gustaba. Lo voto a Menem porque en realidad, viste, es tan simpático, está casado con Cecilia Boloco. Mira, esa persona que después no venga a decirme yo no me di cuenta. Y de estas, yo tengo varias amigas, Sí. Ahora, Lilita, digo, la gente que no la visualiza usted como presidenta, usted dice que es porque, ¿cómo va a poder esta gordita maravillosa cargarse todas las mafias? Esto es lo que dice usted. Ahora, ¿no hay también un argumento de la gente que dice que usted no tiene experiencia administrativa? Es decir, de todas maneras, con todas sus fallas, Menem, Rodríguez Sá, Kirchner, son toda gente que ha manejado cosas concretas, ¿cierto? Pero Mariano, Menem se robó La Rioja y lo votaron de presidente. ¿Usted se acuerda? Se robó en los 80 La Rioja y lo votaron de presidente. Los otros atropellaron todas las instituciones de sus propios gobiernos. No pueden mostrar su declaración jurada, Rodríguez Sá. Ninguno fue... López Murphy fue ministro una semana y dice que puede gobernar y se le llenó la calle. ¿Usted se imagina cuando salgan los trabajadores, los jubilados, los docentes, qué van a hacer? Ahora, la pregunta que yo hago, voy a defenderme porque he sido tan atacada que me parece que alguna defensa tengo. Ahora, si una persona que ha trabajado en la administración pública, que ha ganado todos los concursos en la universidad durante 20 años con sobresaliente, siendo la profesora titular más joven que tuvo este país, que ha trabajado en la justicia con todos los premios, ascendido a todos los cargos, que ha sido elegida la mejor legisladora de los últimos 10 años, que ha intervenido en todos los debates, que tiene todos los premios internacionales, dicen, le ofrezco la jefatura de gabinete, le ofrezco el Ministerio de Justicia, puede ser juez de la Corte, puede investigar la deuda externa. Ahora, lo único que no puede ser es presidente, especialista en Derecho Administrativo. Lo que pasa, Mariano, muy claro, es que usted sabe que no transo, no negocio. Es muy difícil, es que estoy dispuesta a combatir lo que digo que voy a combatir. Este no negociar, no es no negociar con algunos, es no negociar con las partidocracias, es no negociar con los chantajes del legislativo, es no garantizar sobornos, es no dar prebendas y privilegios, es no tener parientes y entenados, es no ir a las quintas de los empresarios, es no normalizarse en eso, sino decir, señores, discutamos en despachos públicos, con autoridad, con un Estado garante, con un capitalismo transparente. A esta lógica no están acostumbrados. Y ahora saben que es cierto. Ahora saben que es cierto, porque hasta el año pasado podía decir, mira, si ella quería el poder va a pedir financiamiento. En algún momento va a venir. No fue.
En materia económica, Elisa Carrió, ¿qué sería lo sustancial de un gobierno de Lari? En primer lugar, una política macroeconómica muy estable, con impuestos y sin exenciones, sin privilegios. Una categoría y una simplificación impositiva municipal, provincial y nacional. En segundo lugar, una política que genere un Fondo Nacional de Desarrollo Local, digamos, que aúne los recursos universitarios, tecnológicos del INTA, del INTI, de la universidad, de todos, en función de cada ente de desarrollo que en cada pueblo y en cada ciudad se genere, diciéndome qué van a producir, qué pueden comercializar, y a partir de ahí ir generando modelos de desarrollo local y regional, donde evidentemente el modelo, por eso digo, lo tomé del 80, leyes macroeconómicas de promoción muy claras, pero muy estables, y por el otro lado, abajo, una profunda activación social con dos objetivos. Capacitación de jóvenes que hoy pueden conseguir empleo pero no tienen capacitación, y para los mayores de 40 años, cooperativas de trabajo y pymes productivas porque tienen capacitación, pero nadie les da empleo, con lo cual van a tener que convertirse en pequeños entrepreneurs, es decir, en pequeños empresarios. Quiero volver sobre el tema de la justicia puntualmente. Vale decir que si gana la presidencia, esta Corte desaparece a través de los mecanismos... A la reforma constitucional. Perfecto. ¿Corte y justicia federal, por ejemplo? Y justicia federal, y vamos al mérito. Hay que reformular Consejo de la Magistratura, hay que sacarle al presidente de la República la facultad de designar jueces, sobre todo los jueces inferiores, hay que hacer concursos de antecedentes y oposición anónimos, y el que gana es juez. La designación tiene que ser meramente formal, y tenemos que devolver el mérito a la administración pública. Yo soy meritocrática, creo en que el mérito en realidad va a renovar la República y va a renovar el Estado en la Argentina. Una pregunta que tiene que ver con la coyuntura, pero también con lo ideológico. Quizás le transfiero un problema que tengo yo. ¿Cómo concilia usted el hecho de apoyar la abstención argentina frente al voto igual de la abstención frente a Cuba y al mismo tiempo estar en contra de la pena de muerte? Teniendo en cuenta que hubo 3 fusilamientos hace nada, ¿no? Mire, yo condeno los hechos de fusilamiento en Cuba. Y vamos a pedir, lo que yo no soy funcional es que país que involucra a Cuba es el país que está realizando una masacre en Irak. Sí, el mundo condena por unanimidad a los dos, pero a cada uno según su grado hay condena. Pero yo nunca voy a ser funcional a la estrategia del Hitler del siglo XXI que se llama George Bush. Les aclaro, es civilización o barbarie. Y el que juegue mal también va a ser cómplice. Ahora está en Irak, va por Siria. Mi última pregunta sería esta, Lita. Hay una cosa que me preocupa un poco. Usted llamó a varios de los candidatos, a 2 de ellos ladrones. No, yo dije no pueden explicar su declaración jurada. Claro, sí. Si no la pueden explicar es que de algún lado sacaron la plata, porque la plata está, salvo que tengan esposas muy ricas. Zulema me dijo que no. Vio que todos tienen suegras, nueras. Hay parientes riquísimos. Mariano, usted no tiene en cuenta eso. Si yo tenía 4 veces lo que tengo y me empobrecí ilícitamente, ¿se da cuenta? Si se les nota, si no lo saben ni llevar. Entonces lo que yo digo es esto, ¿no? Imagínese, la gente tiene, digamos, 5 opciones principales. 2, que parece ser que están muy bien en esa encuesta, que son Rodríguez Sá y Menem, están éticamente cuestionados por usted en forma absoluta casi. El otro, Kirchner, por lo que usted dijo hoy, es un hombre que no consigue tener identidad propia, es un intermediario de otro, que es Duhalde, que para usted también es mafioso, ¿no? Y bueno, y López Murphy, que al fin y al cabo tuvo una semana y se le cayó toda la estantería. Entonces yo digo, esta calificación, ¿usted no tiene un poco de temor de que los esté calificando a los votantes también? Porque el tipo que votó a un ladrón, el tipo que votó a un infeliz, otro que votó... No. Es como que usted está, lo que hicieron recién, está como un poco siendo paternalista con los votantes, que están todos confundidos, no saben por dónde agarrar. No, yo lo que tengo el deber de decir... En realidad la gente, más que confundida, tiene miedo. Nuestro enemigo es el miedo. Yo tengo que decir lo que dije, Mariano. No lo digo acá porque soy candidata. A ver si se entiende. Yo lo acusé a Menem. Yo entregué las cuentas a la justicia del tráfico de armas. Yo viajé a Suiza junto con Gustavo Gutiérrez y ahí hay un juez suizo con las cuentas de Menem. No estoy diciendo esto porque estamos en campaña. Usted lo sabe. Entonces, en definitiva, la persecución, se imagina que
que si gana Menem, usted me va a ir a visitar a Ezeiza a mí. Y yo no tengo ningún problema, porque yo siempre dispuse de mi vida para esto. ¿Usted que va a Ezeiza para tomar el avión o a Ezeiza para ir presa? ¿Cuál es Ezeiza para ir presa? A Ezeiza para ir presa. Por eso le digo, yo dispuse de mi vida para esto. No, te segura que la visito. Cuando asumió Rodríguez Estoy segura que la visito. ¿Pero por qué la van a meter A ver, presa un usted? segundo. ¿Por qué la van a meter presa? Cuando asumió Rodríguez Sá, yo me retiré del recinto y le dije que si no explicaba su declaración jurada, nosotros no lo podíamos votar. No lo digo porque estoy en campaña, ¿se entiende? Lo dije en el recinto y nos retiramos. Entonces, en el caso de López Murphy, yo le estoy diciendo, miren, señores, es un hombre honesto, pero tenemos diferencias enormes y el problema de gobernabilidad que se me imputa a mí, en realidad el que más lo tiene es López Murphy, porque si va a poner la universidad paga, tiene los estudiantes afuera. Si va a bajar las jubilaciones, va a tener los jubilados afuera. Si dice que no va a tratar con los piqueteros, va a tener los piqueteros afuera. Digo, usted se da cuenta que en realidad lo que me estoy tratando de defender, porque la verdad que a mí no me gustaría decir estas cosas si primero no me preguntan, Elisa Carrió va a poder gobernar, Elisa Carrió se le fueron 2, Elisa Carrió tiene la cruz, Elisa Carrió me exigen una perfección, ¿está? De un grado de omnipotencia que yo no tengo, yo soy sencilla, soy humilde, entregué esto. Lo que no me pueden es exigir todo a mí y ser absolutamente complacientes en un grado de complicidad que se va a cobrar la historia con los que saquearon este país. Exíjanme todo, pero exíjanle a los otros. Porque si le exigieran a los otros como me exigen a mí, hay muchos que no podrían estar sentados con usted en esa mesa. Esa es la diferencia. Eso es lo único que yo pido, y como soy mujer y soy señora de nadie, y no tengo marido que sea presidente de nadie, me tengo que defender sola. Y porque hay muchos que traicionan en el camino, lamentablemente, estoy yo, mi cuerpo, mis ideas, todos los militantes que nos acompañan, pero me tengo que defender yo. No tengo marido que me venga a defender. Diputada Carrió, muchas gracias. De nada. Para la tos, Expectosan Hierbas y Miel es la línea de jarabes con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus. De sabor agradable que no produce adicción ni somnolencia. Expectosan Hierbas y Miel, tradición con tecnología de hoy. Bueno, ustedes han visto abajo todo el tiempo si el reportaje explosivo. ¿Fue explosivo o no fue explosivo? Bueno, hubo definiciones fuertes, me parece, ¿no? La de calificar de HDP a los votantes de Menem, incluyó amigas de ellas, ¿no? Que dicen, bueno, la hipocresía de decir no, Menem no, porque representa todo esto, esto, esto y esto, pero después votarlo. Me parece que sí, que hubo algunas definiciones fuertes, sobre todo teniendo en cuenta que falta una semana nada más para la selección. Y ya que estuvo López Murphy, esta imagen, ¿no? ¿Se imaginan a López Murphy haciendo lo que promete y teniendo que enfrentar las múltiples resistencias que eso va a originar? Los estudiantes en la calle, los piqueteros que ya están, los estatales. O sea, López Murphy es, de algún modo, la imagen del ajuste de la reforma ortodoxa. Esto es lo que recuerda, entre otras cosas, Carrió. Bueno, también López Murphy, yo creo que López Murphy todo lo que dice, él se está imaginando un país cambiado por las cifras electorales. Es decir, él está pensando que llega con el 60%. Entonces, todo eso no es el López Murphy que era ministro de un presidente vacilante. No sé, creo que él piensa que va a haber otro clima en el país después de las elecciones. En realidad él dice que va a ser el cambio que le dijo a la gente que iba a hacer si lo votaba, y que si la gente lo está votando va a ser el cambio. Bueno, en el próximo bloque vamos a... Ustedes recordarán que la semana pasada yo me adherí a una hipótesis del crimen de García Belsunce que provocó mucho impacto y que se dijo que, en fin, que etcétera. Tenemos las pruebas. De lo que yo dije, tenemos las pruebas y avanzamos más. Son unos pocos minutos que vamos a dedicarle a García Belsunce por esa razón, y después vamos a tener al hombre que no habla o que no hablaba hasta esta noche, a Carlos Reutemann. ¡Huele! ¡No! ¡Huele! ¡Huele! ¡No! ¡Huele! No te equivoques. Contra dolores musculares. Átomo desinflamante sin olor. ¡No! ¡Huele! ¡No! ¡Huele! Ustedes saben que Raúl Castells me invitó hace unos 15 días más o menos a hablarle. Lo había hecho acá al aire, ¿no? Que me invitaba y fui. Fue gracioso porque
fui a hablar había como cientos de piqueteros. No llegué porque había un corte del puente Alsina, pero no ellos, otros lo habían cortado. Llegué tarde, qué sé yo. La pasé muy bien con ellos, hablé muy bien. Les hablé con sinceridad, disintiendo, un respeto, y al final me pidieron, usted va a tener a todos los candidatos, pero no tiene a nadie que diga que no hay que votar por ninguno. Yo dije, bueno, grabémoslo a Raúl Castells, que en este minuto que tenemos con él, va a representar a todos aquellos que dicen ni a este, ni a este, ni a este, ni a este, ni a este. Ahí está. Y llamamos a nuestro pueblo como parte del cansancio a tantos engaños y mentiras que los políticos de este sistema nos han hecho a lo largo de décadas. Llamamos a nuestro pueblo a rechazar todo esto, llamamos a abstenerse o votar en blanco o anular el voto o meter la boleta del movimiento independiente de jubilados y desocupados como parte del repudio a los que arruinaron a la Argentina, a los que llevaron a un país hermoso y riquísimo como este, del 10º puesto que ocupaba hace unas décadas al lugar 70, producto de la rapiña que han hecho desde el Estado con las riquezas naturales, con las empresas estatales, con los salarios y las jubilaciones de millones, con la destrucción de los pequeños y medianos comerciantes y productores de la ciudad y el campo. Bueno, vamos a dedicar unos minutos al tema García Belsunce, porque lo que dijimos el domingo pasado provocó un gran revuelo y no teníamos fuentes, y ahora vamos a mostrarlas, ¿no? De manera que vamos a hacer eso, y ya está por aparecer con nosotros Carlos Reutemann, rompiendo un largo silencio. Marcelo. Mariano, esta nueva hipótesis no era producto de una especulación abstracta, sino que tiene que ver con una de las hipótesis más robustas que está manejando la Fiscalía. Concretamente hablaba de $500.000 que habrían faltado de una cuenta que María Marta manejaba a través de algunas de las instituciones en Europa. Esa plata habría venido para el país en el año 2002, cuando no había dinero prácticamente en plaza. Se habría utilizado o bien para gastarlas, ya que no se podía conseguir prácticamente dinero de los bancos a través del corralito o del corralón, o bien en una mesa financiera. Pero la plata se habría gastado, habría desaparecido. María Marta descubre, de acuerdo a esta hipótesis, que está faltando ese dinero, los emplaza, prácticamente le da una fecha límite del día lunes para que la familia, este entorno tan cercano de ella, devuelva el dinero, y justamente horas después aparece muerta. Nosotros hablamos con el licenciado Locles, que es uno de los peritos más prestigiosos del país, que está apareciendo y ha trabajado en los casos más resonantes policiales y judiciales, y nos hace referencia a estos $500.000 al Banco Europeo, a que se utilizó un certificado apócrifo, y también habla de esta fecha límite del día lunes, este emplazamiento de María Marta, su familia, al círculo íntimo. Vamos a escucharlo a Locles. En un banco europeo que de cuenta secreta, o sea, que no es posible ingresar si uno no es, o no hay una orden judicial debido a que sea, digamos, como existe en Suecia, que sea por la droga, por la venta de armas, no se puede ingresar, son cuentas reservadas, donde aparentemente, y se decía que debido a a un poder trucho, por llamar así como fue trucho la partida de función, se había retirado una suma de ese monto desde uno de esos bancos. De una cuenta que pertenecía posiblemente a alguna de las instituciones benéficas que ella intervenía, ¿no? Sin que María Marta supiera. Y bueno, si el poder era trucho, porque no sabía. El tema del dinero, ella hace referencia al lunes, ¿no? Como una fecha así límite. Sí, ella aparentemente daba la referencia de hacer una denuncia al día lunes, martes sería, no sé, o sea, ella habla del lunes. ¿Te robaron el auto? Sabemos lo que se siente. Lowjack, empresa líder en recuperación de vehículos. La experiencia de 14.500 recuperos te brinda seguridad, respaldo y confianza. Cubrimos todo el país con tecnología de avanzada. Lowjack, líder en recuperación de vehículos robados. 4775-5555. Desplazamiento del día lunes o el día martes, a más tardar de ser un escándalo público, lo hace en dos ocasiones, el día sábado y el día domingo. Y si bien es mentira que las paredes se escuchan, muchas veces detrás de las paredes está el personal doméstico. Nosotros tenemos el testimonio de una persona que conoce qué fue lo que pasó, Mirta Insfrans, que lo declaró en la causa, es una testigo de la causa, y por haber declarado esto perdió su trabajo. Hace 5 meses prácticamente que está desocupada por haber dicho lo que sabía. Vamos a escuchar.
Mirta, ¿cuánto tiempo aproximadamente trabajaste en el Carmel? 5 meses. ¿En dónde? En Las Piazas. Contanos, por lo que vos sabés, ¿qué ocurrió el día previo a la muerte de María Marta, ese sábado? Lo que yo sé es que María Marta jugaba al tenis todos sábados y domingos. Y siempre al mismo horario con las amigas, con la señora Taylor y con la señora Guinelo. ¿Ese día habían jugado? Sí. Se suspendió porque se largó una llovizna. Es lo que todo el mundo sabe hasta ahora. ¿Qué pasó después del partido? Fueron a la casa de a la casa de su hermana, de Irene, y que hubo una discusión. ¿Entre quiénes? Entre Irene y entre María Marta. La discusión entre María Marta e Irene, ¿es una discusión violenta, una discusión importante? La discusión empezó el sábado a la noche en la casa de una amiga, que estuvieron cenando ellos, de los Taylor, en el country. Y siguió el domingo antes de su muerte. Lo que se comentaba era que María Marta reclamaba dinero. Que reclamaba un dinero, no sé de qué. Y se lo reclamaba el círculo íntimo. Sí. Era por plata y que ella se enteró algo de que no se tenía que haber enterado. ¿Qué pasó con tu trabajo? Me despidieron. El señor Guay públicamente por televisión dijo que no podía entrar más al campo. Mariano, y el otro punto importante, fuerte de esta nueva hipótesis es que se trataría de una mujer en cuanto al autor material. Si bien no se lo desliga totalmente a Carrascosa, quien podría ser el instigador, el encubridor, se piensa que fue una mujer. Esto también lo certifica Locles, el comisario Jorge González de la Policía Bonaerense, que tiene una amplia experiencia, y también el doctor Miguel Ángel Pierri, que está con nosotros también conectado. Doctor Pierri, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas noches. Doctor Pierri, ¿por qué se inclina la Fiscalía y toda la investigación a pensar que la asesina de María Marta García Belsunce tendría que haber sido una mujer? Seguramente será porque el arma utilizada es un arma que característicamente utilizan las mujeres por la posición de la agresión, por la supuesta toma del cuero cabelludo, por la dirección que pueden tener eventualmente los disparos. Es un disparo ascendente, de arriba hacia abajo, de una persona de una postura o una contextura física menor. Esos detalles son los que primeramente nos permiten pensar que fue una mujer. Por lo tanto, pensar que este señor que está detenido fuera el autor material del homicidio me parece que no tiene ningún sustento. Doctor Pierri, una revista de actualidad muy importante y muy prestigiosa da a entender algo que yo quiero chequear con usted. Dice que la semana pasada, cuando usted habló en Hora Clave, usó este programa para mandar una señal a la familia García Belsunce. Lo que dice es que Carrascosa, a través suyo, dio a entender que se estaba buscando un abogado y que dio a entender que se podía cortar solo, que se podía quebrar. ¿Cuánto tiene de asidero esta versión? Corre por cuenta de quien lo dice, realmente eso no es así. ¿No es así? Sinceramente no es así. Ok. Bueno, yo creo que con todo esto hicimos lo mínimo en tiempo electoral, pero... Mariano, sí, adelante. Permite agregarle 10 segundos un análisis. Sí. Yo creo que no se ha preservado el lugar de los hechos, no se preservó el escenario del crimen, pero hay un escenario que aún sigue intacto y es casi o más importante que el escenario del crimen. Es el escenario del entrecruzamiento de las llamadas telefónicas. La Fiscalía, a través del entrecruzamiento, podría reconstruir realmente las horas anteriores y las inmediatamente después del crimen de esta señora. Muchas gracias, doctor Pierri. Como les decía, yo creo que a partir de lo que dijimos el domingo pasado, lo que seguimos ahora, que lo seguimos un mínimo por lo menos, las hipótesis que se afianzan son: hay un tema de plata, muy escabroso, un tema de plata muy escabroso, y la asesina es una mujer. Y Carrascosa está ahí en medio de todo, a punto de quebrarse. Cuando a Carrascosa parece que se va a quebrar, la familia sale a defenderlo para que no se quiebre y para que no diga lo que no debería decir. No, bueno, nada, que sabemos que Marcelo tiene más información y la prometimos por otro programa porque me está avisando la producción Mariano que ya está el hombre. Muy bien. Reutemann a punto de hablar, ¿no? Muy bien, vamos a hablar entonces con Carlos Reutemann después del corte.
Bueno, lo tenemos al gobernador Reutemann en Santa Fe, con un móvil. Buenas noches, gobernador, ¿cómo le va? Le dice, ¿cómo le va, Mariano? Bueno, aprecio mucho que haya venido porque usted es más bien parco, ¿no? Más bien, bastante. Bastante. Yo creo que hablan suficiente, ¿no? Ya... Gobernador, la primera pregunta es naturalmente política. ¿Cómo interpreta usted la visita que le hizo Menem ayer a Santa Fe? ¿De alguna manera hubo un acercamiento, una señal? ¿Cómo se interpreta esa visita? Mire, en principio desde el gobierno provincial se le hizo llegar a todos los candidatos de todos los partidos que cuando visitaran la provincia de Santa Fe, si tenían interés de saludar al gobernador de la provincia, lo podían hacer. Tan es así que en su momento, cuando estuvo Kirchner, me vino a saludar, un día que estuvo de paso para Rafaela. Estuvo López Murphy también por acá, me vino a saludar. Y bueno, Rodríguez Sá no quiso. Y bueno, a todos se le abrieron las puertas para que vinieran a la Casa de Gobierno a saludar al gobernador si les interesaba, ¿no es cierto? En el caso de Menem vino un día sábado y bueno, yo me acerqué a saludarlo a Rosario. Se cumplió más o menos lo que hice con Dual de 1999, que fue un canal de televisión y lo fui a saludar a Dualde, participamos en aquella campaña con Dualde y bueno, ayer me tocó con Carlos Menem. Sí, gobernador, que esto para nada pone entre paréntesis su actitud prescindente en esta elección. Sí, yo en lo personal vengo manteniendo una actitud prescindente en cuanto a los candidatos del justicialismo, le repito, he abierto las puertas hacia todos los que quisieran en la provincia de Santa Fe, cada uno hizo su estrategia, algunos alguna vez vinieron, me saludaron, alguna vez levantaron el teléfono, me saludaron, y otras veces vinieron y con sus referentes o con la gente que lo apoya en la provincia, directamente entraban en la provincia de Santa Fe. Porque dicen los mentideros políticos que Menem le habría ofrecido a usted el cargo de canciller para el caso de que gane. Mire, en el caso de Carlos Menem, el día de ayer yo le hice una presentación como uno de los candidatos de estas próximas elecciones de lo que son las cosas necesarias para la provincia de Santa Fe, ya lo que sea las deudas que tiene la nación, ir implementando lo que pueden ser unas regalías agrícolas para la provincia de Santa Fe y una serie de 12 puntos importantísimos de obras públicas para la provincia de Santa Fe, profundizar el dragado a Puerto San Martín para sacar gran parte de los productos agrícolas que tenemos, analizar con profundidad la crisis lechera, o sea, una puesta en conocimiento real de la situación que vive la provincia de Santa Fe. Después, cada uno puede hacer todas las especulaciones que quiera, ¿no es cierto? Él me dijo que, bueno, en caso de llegar a la presidencia, la provincia de Santa Fe podía tener alguna persona representante en su gabinete, nada más que eso. Pero a mí en lo personal no me ofreció nada. Lole, buenas noches. ¿Qué tal, Gerardo Rosín? La pregunta es la siguiente. Hoy tuvimos en el programa a López Murphy, un candidato casi independiente o ajeno a los partidos grandes, que está creciendo todo el tiempo en las encuestas, y recién pensaba que a lo mejor ese lugar del apoyo independiente pudo haber sido el suyo. En lo más profundo de lo que usted piensa, ¿no cree que a lo mejor perdió una extraordinaria oportunidad de ser presidente? Bien, en principio yo nunca fui candidato, en ningún momento tuve intenciones de ser candidato, se habló mucho de la posibilidad mía ya por la mitad del año 2002, pero siempre fueron simples especulaciones, pero en lo concreto yo nunca tuve la intención de ser precandidato en el año 2002. Lo que usted se refiere al doctor López Murphy o los candidatos independientes, evidentemente, desde el justicialismo estamos enfrentando una situación de ir con 3 candidatos separadamente, ¿no es cierto? O sea que creo que esto es una prueba inédita para el justicialismo porque con anterioridad, diríamos, se elegían una interna y después todo el justicialismo se encolumnaba de un solo candidato. El día domingo se va con 3 candidatos justicialistas separadamente, así que es una cosa totalmente innovadora que no sabemos cómo puede resultar. Gobernador, usted dice que tuvo contacto y relación con cada uno de los candidatos justicialistas respecto de lo que ellos quisieron, porque usted le abrió la puerta a los 3.
Así es. ¿Los otros dos candidatos le ofrecieron algún cargo o solo Menem le ofreció participar en un futuro gobierno? Bueno, Kirchner estuvo con anterioridad, ¿no es cierto? Un día que pasó para Rafaela, se lo repito, yo con Kirchner tengo una relación de haber compartido momentos de reuniones como gobernador, que él cumple su tercer mandato en la provincia de Santa Cruz, o sea que teníamos dificultades como provincias y reclamos ante la nación similares, porque son provincias muy similares en cuanto a su situación, diríamos, de equilibrio fiscal. Con el doctor Rodríguez Sá, algo parecido, porque yo fui gobernador entre el 91 y 95, y, o sea, teníamos una relación de colegas, pero ellos concretamente, ninguno de los dos se acercó para hacer algún ofrecimiento. ¿Y usted evaluaría el ofrecimiento que le hizo Carlos Menem? Bueno, mire, yo en principio yo termino mi gestión el 11 de diciembre del año 2003, de este año, así que en el caso mío personal yo lo descartaría de plano, pero bueno, si hay algún resultado favorable, diríamos, yo se lo ofrecería a gente ligada en la provincia de Santa Fe si quiere colaborar. Gobernador, se ha hablado aquí, y usted lo marcó varias veces, esto de la prescindencia de la actitud del PJ de Santa Fe, pero también usted dijo voto a un peronista. Tal cual. Y según algunos análisis, usted está en las antípodas de Rodríguez Sá, en muchos sentidos, de política pública, etcétera, y ha tenido últimamente cruces con los Kirchner. ¿Uno podría inferir que esto implica que su voto será Menem? Mire, yo en lo posible trato de no tener cruces con nadie, ¿no es cierto? He tratado siempre de ser una persona bastante componedora y no me gustan ni los enfrentamientos ni las peleas, ¿no es cierto? Si hubo algún enfrentamiento con Kirchner, creo que es parte de la familia Kirchner que ha venido a Santa Fe y ha tenido palabras duras hacia mi persona, así que creo que es lo contrario, ¿no es cierto? Pero diríamos, en el caso como justicialista, obviamente que voy a votar a un justicialista, nada más. Dígame, gobernador, el hecho de que usted haya llegado a la política por iniciativa de Carlos Menem, ¿genera en usted una cierta, no sé, obligación, una cierta responsabilidad para con Menem? ¿Se siente de alguna manera que le debe algo a Menem por este hecho? Mire, en lo que usted me está consultando, ya me hicieron la consulta en varias oportunidades. Yo creo que en esta oportunidad que vamos a vivir los argentinos, celebrando los 20 años de democracia de cara a estas elecciones, después de todo lo que aconteció, después de haber visto diluido tan rápido el poder de la Rúa con el 48% de los votos en un año y medio o menos, se le diluyó todo su poder, creo que la elección del domingo, más allá del apoyo que pueda darle un dirigente determinado, como usted lo está mencionando, creo que es una decisión personal de cada argentino que ejerza con responsabilidad el hecho de elegir a un candidato. Es así de simple. Creo que el acto electoral es el momento más importante que tiene la democracia y es que cada voto de cada persona, sea rico, sea una persona que tiene un plan de jefe, de jefa de igual, vale exactamente lo mismo. Así que creo que es un momento de la democracia y cada uno la tiene que ejercer con absoluta responsabilidad. Les voy a pedir a mis colegas que hagan una pregunta final cada uno. Sí, le quería preguntar lo siguiente, gobernador. Usted quiere mantenerse presidente en esta etapa de la elección, donde van 3 candidatos justicialistas en la primera vuelta, para no definirse por uno de ellos. En una segunda vuelta, si van Menem y López Murphy, ¿usted se definiría por Menem? Mire, si en la primera vuelta llegan si a la segunda vuelta van 2 justicialistas, evidentemente mantendré mi presidencia. En caso de que llegue un justicialista y un no justicialista, evidentemente voy a apoyar al justicialista, sea quien fuera el justicialista. Aunque no lo haya votado en la primera vuelta. Sea el justicialista que llegue. Ahora, justamente para complementar, gobernador, lo que le preguntaba Fernando, ¿usted cree que alguien puede ganar en primera vuelta o ve más un escenario tajante de segunda entre 2 peronistas o entre un peronista y un no peronista como López Murphy o Carrió? Mire, nosotros los datos que tenemos de hace 48 horas en la provincia, hablo por la provincia de Santa Fe, ver una situación equilibrada entre 3 candidatos, pero no se los voy a decir porque creo que no corresponde que yo lo diga. O sea que los datos que manejamos es equilibrio entre 3 candidatos. Lole, mi última pregunta es la siguiente. Ya me quedó claro que usted no va a contar a quién va a votar, pero le quiero preguntar otra cosa. ¿Usted ya sabe a cuál de los 3 va a votar y en ese caso, ¿está contento por ese voto que va a poner en la urna?
Bueno, el voto yo creo que es una cuestión de esperanza. De cualquier manera, yo creo que para cualquier candidato no dejen de observar de la manera que se le diluyó el poder a Fernando de la Rúa entre 1999 y el año 2000. Creo que cualquier candidato tiene que hacer una lectura muy precisa. No, pero discúlpeme, yo le pregunté otra cosa. Si usted íntimamente ya sabe a cuál de los 3 candidatos peronistas le pone el voto. Y en ese caso, si está contento con su elección. Sí, estoy contento. ¿Y por qué cita esto de la Rúa, que es significativo? Porque creo que es un momento de una hipersensibilidad en la Argentina, sobre todo a lo político, ¿no es cierto? Pasamos por todo lo que le digo, diríamos, una licuación muy rápida del poder, el que se vayan todos, las caras que aparecen no es justamente de una gran renovación, sino que gente que ya ha participado en la política, o sea que creo que merece ser observado con mucha atención y tener en cuenta la hipersensibilidad de la gente hacia la política. Gobernador, pero para que no se le escape la pregunta de Rosín, ¿ya definió por qué peronista va a votar? Sí, seguro que sí. Gobernador, la última pregunta mía y de esta conversación tiene que ver con esto. Yo he hablado varias veces con usted, por más que usted es un hombre parco en lo público, es muy generoso muchas veces en las conversaciones privadas, y usted yo lo veía muy preocupado por el desprestigio de la política, lo que usted dijo recién. Ahora, ¿cómo se cayó el desprestigio de la política? ¿Usted cree que con esta elección del domingo la política empieza a volver a la consideración ciudadana o seguimos en el mismo pozo del desprestigio? Bueno, diríamos que es el sistema, ¿no es cierto, Mariano? Es un sistema que, bueno, estamos celebrando sus 20 años. Vamos en este año 2003, en los 20 años a partir del año 1983. Quizás hay gente que está pensando que tuviese que ser mucho más rápida la depuración o que aparezcan caras nuevas, pero yo diría que el sistema democrático funcionó bien en la Argentina, porque pese a lo que pasó con De la Rúa, no vimos ningún cuadro, diríamos, como pasó en el pasado. Se renovó todo en base al aspecto institucional. Tuvimos 5 presidentes, pero fue siempre dentro del marco institucional. De cara a estas elecciones, bueno, creo que la democracia es así y le repito, creo que es una cuestión de que quizás en un futuro más lejano aparezcan nuevas caras, pero esta es la realidad que tenemos hoy y tenemos que elegir dentro del cuadro que tenemos por delante. Gobernador Reutemann, muchas gracias por esta conversación. Muy bien. Buenas noches. Lo decía Reutemann, ¿no? Yo estaba pensando, para terminar este programa, que cuando nosotros nos volvamos a ver el domingo que viene, usted y yo habremos votado. Los que están en esta mesa, los que están atrás de las cámaras, habremos votado. Es decir, que ya nos falta muy poco para tomar una decisión, como decía Reutemann recién, terriblemente importante. Lo que vamos a hacer el domingo es terriblemente importante. Para nosotros, para nuestra conciencia de cada uno de ciudadano o de ciudadana y para el país. ¿Y por qué? Porque esta es la primera vez en que la partidocracia, los partidos, no nos presentan dos. El 99 era Duhalde o era De la Rúa. El 95 era Menem o era Bordón. Ahora se abrió el juego. Al abrirse el juego, nuestra responsabilidad es mucho mayor. Tenemos como más libertad. Hay miles de combinaciones posibles el domingo que viene. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad, yo pienso en la mía y en la suya, es terrible. De lo que nosotros hagamos el domingo que viene, va a depender la Argentina, la sociedad argentina, los argentinos, por 4 años. Y no elegimos concejales, diputados, elegimos presidente en un país profundamente presidencialista. De manera que yo creo que tenemos que tener, casi yo diría que tengo miedo a ese momento en que estemos cada uno de nosotros solos, con nuestra conciencia, rodeados de boletas, en ese cuarto oscuro, decidiendo. Yo, por supuesto, no le voy a decir, ni puedo decirlo, por quién voy a votar, así como Reutemann tampoco nos dice, aunque una vez se sospecha, por quién va a votar. Solamente les quiero decir una cosa, y se los digo con el corazón. Últimamente he estado leyendo mucho historia argentina. Y si usted lee la historia argentina,
Ha habido dos clases de presidentes. Presidentes de veras, con mando, con autoridad, con un partido atrás, con un respaldo, y presidentes de título, pero que en el fondo no tenían nada atrás y que no duraron. Esta es la realidad de la historia argentina. Si usted ve, por ejemplo, los grandes nombres del principio, Urquiza, Mitre, Roca, Pellegrini, bueno, esos eran presidentes. Pero después, más cerca, tuvimos presidentes. Perón, por ejemplo. Uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo, pero era un presidente. La Argentina tiene que tener presidentes de este tipo de peso específico. Tiene que tener pesos pesados. Después los pesos pesados les puede ir bien o les puede ir mal. Pero los pesos plumas siempre les va mal. El primer peso pluma que tuvimos fue Derqui. Urquiza fue presidente. Cuando dejó la presidencia lo puso el pobre Derqui. Y Mitre tenía la provincia de Buenos Aires y Urquiza el resto del país. Y Derqui creyó que era presidente. ¿Sabe lo que les pasa? Cuando los granaderos les hacen tac, se la creen. Y no tenía nada atrás. Y quiso hacer la Unión Nacional él. Vino la batalla de Pavón, Urquiza arrasó con Mitre y se fue. Y la arreglaron entre Mitre y Urquiza. Y Mitre fue presidente. Ha habido muchos Derquis en la historia argentina. ¿Se acuerdan de Cámpora? Cámpora, el gobierno, Perón, el poder. ¿Se acuerdan de la Rúa? Nunca tuvo el poder. El poder lo tenían Alfonsín, Chacho Álvarez, Menem, Duhalde. Él no tenía nada y creyó que era presidente y no pudo durar. De estos candidatos que tenemos ahora, hay algunos que se equivoquen o no, yo los veo como hombres firmes, como hombres que pueden ser presidentes, equivocándose o no. Yo diría que hay tres. Hay tres que son de veras, que tienen su partido, que tienen fuerza, yo los conozco a todos, que tienen carácter. López Murphy preguntaba qué nota le ponía, yo le dije que le voy a poner 9 porque nunca hay que poner un 10. ¿No? Pero este es un hombre que podría ser presidente. Hay otros dos que también, que son peronistas. Esos tres, para mí, tienen lo que hay que tener. A lo mejor después se equivocan, pero usted elige a ellos, elige un presidente. Hay otros que son cámporas, que son de las Rúas. Duhalde es un peso pesado. Kirchner es el cámpora de Duhalde. Esta es mi sensación. Entonces, si la Carrió tuviera más votos, se está medio cayendo, sería una mujer fuerte, no la alcanza. Entonces la cosa está muy clara. Yo creo que, yo no digo que hay que votar por este o por aquel. Hay que votar por alguien que sea un presidente de verdad. Yo nunca la he visto a la Argentina, ni en las lecturas históricas, ni en mi experiencia, salir adelante con un semipresidente, con un presidente pintado. La he visto salir adelante, o a veces fracasar, pero en todo caso, jugarse como país con un presidente de veras. Tenemos la fortuna de tener el domingo que viene, yo creo que 3 tipos que pueden mandar. Y si aquí no se recompone la cuestión del mando y de la autoridad, vamos a seguir como venimos. Duhalde es un peso pesado, no es candidato. Los otros 3 lo son. Y yo, al terminar este programa y pasarle el programa a Chiche Gelblum, me voy a animar a pedirle a Dios que nos inspire a todos. Hoy son las Pascuas. Y entonces, quizá me animo a decir, es tan importante lo que tenemos que hacer el domingo, que aquellos que tengan alguna clase de creencia harían bien de pedirle a Dios que los inspire. Yo pido a Dios que nos inspire el domingo y que nos bendiga a todos. Hasta el domingo.